libertad, y por eso saludamos a esta hora al señor ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, gracias por despertar con Caracol Radio. Buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo, a usted y a toda la audiencia. Más o menos, ¿cuántos colombianos tenemos presos en Ecuador y cuál es el futuro de ellos según el gobierno ecuatoriano, ministro? Mire, buenos días. Según lo que nos han informado las autoridades ecuatorianas, son alrededor de 1.500 personas de nacionalidad colombiana que están en cárceles del Ecuador. En la semana pasada, tanto el canciller Leiva como yo recibimos una comunicación oficial de la ministra de Asuntos Exteriores ecuatoriana. Yo hablé con ella personalmente durante el fin de semana y además de manifestarle la solidaridad nuestra del gobierno con el pueblo hermano del Ecuador y demostrarle nuestra voluntad de ánimo para, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarnos a superar esta crisis que a todos, por supuesto, nos despierta la solidaridad con un pueblo hermano, pues le manifesté que la repatriación de presos es una medida que forma parte de la rutina de las relaciones entre países, pero que tiene, digamos, unos trámites, unos canales que no están pensados en repatriaciones masivas. En la legislación colombiana nosotros tenemos que estudiar las solicitudes de repatriación de personas privadas de libertad caso por caso, una a una. Quisiera decirle, por ejemplo, que el año pasado del Ecuador recibimos 10 solicitudes de repatriación de personas privadas de libertad y aprobamos 7. Una cosa masiva como esta, que luego ayer vi un comunicado del gobierno ecuatoriano en el que habla de repatriación de presos tanto a nuestro país como a Perú. Una cosa masiva de esas es inédita, no la conocemos, no se ha visto, y nuestra legislación, que está conforme a tratados internacionales, está pensada en un trato humanitario para una persona que está condenada, que ya ha pagado una parte de su pena en el lugar en el que cometió el delito y que solicita pagar el resto de la pena en su país, donde tenga un familiar que lo pueda ir a visitar cerca, en fin. Digamos, la medida, tanto en nuestra legislación como en derecho internacional, no está pensada como una medida de orden público ni como una medida política, sino como una medida humanitaria que se mida caso por caso. Le manifesté a la señora canciller Sommerfeld que con el mayor gusto estudiaríamos los casos individuales que nos lleguen y lo haríamos con brevedad para dar respuesta rápido a aquellos que lleguen. Debo decirle, Gustavo, que hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud formal con nombres y apellidos para saber de quiénes se trata. Eso más o menos es como un resumen que le puedo hacer de la situación. Claro, ministro, es que aquí hay varios factores que hacen que sea prácticamente imposible, por lo menos de manera expedita, esa repatriación. Como usted menciona, pues primero que estas personas hayan cumplido una parte de la pena, que quieran volver y que el gobierno colombiano dé el visto bueno después de un estudio que hacen ustedes. Si el año pasado de 10 llegaron 7, ahora uno entendería que pues puede haber un poquito más de premura para ayudar en esta situación humanitaria, pero la ley es la ley y creo que no hay que hacerse muchas esperanzas de que en las próximas semanas haya una llegada masiva de presos colombianos en Ecuador. Sí, no, eso no va a ocurrir. Y además, la iniciativa proviene del preso, o sea, es la persona privada de la libertad la que solicita la repatriación, se la solicita a las autoridades, en este caso sería el Ecuador. El Ecuador lo analiza, si lo considera pertinente, inicia el trámite diplomático, nos llega a nosotros la solicitud, la estudia aquí una comisión en la que está la Cancillería, el Ministerio de Justicia y el PEC, si la consideramos procedente, se la pasamos a un juez de ejecución de penas. Eso tiene su demora. Por supuesto, en una situación difícil como esta podemos intentar agilizar ese trámite. Más que eso, pues sería difícil porque las normas pues nos constriñen a eso, pero además porque eso, el sentido de la repatriación de personas privadas de libertad es un sentido humanitario. Cuando usted decía, y pues yo le dije, una parte de la pena es la mitad de la pena, lo que ya tiene que haber cumplido. Entonces, claro, piense usted en una persona que va a estar en una cárcel colombiana pagando la mitad de la pena cuando no hay un historial judicial de esa persona en Colombia.
no un delito en Colombia. Entonces, pues hay que hacer todo un trámite, mirar el expediente, en fin, es una cosa que forma parte de la rutina, pero siempre pensado en casos individuales. Sí, ministro. La comunicación con el ministro. Bueno, pero queda claro que esto no va a ser expreso ni expedito. Sabemos que hay muchos colombianos, Espinosa, que tienen a sus familiares en las cárceles de Ecuador, que están viendo la situación de los motines y que quisieran que regresaran rápido, pero eso no va a ser así. Claro, Gustavo, además recuerde que era lo que le quería preguntar al ministro antes de que se nos cortara la comunicación, que durante toda esta campaña presidencial reciente en el Ecuador asesinaron a un candidato, Fernando Villavicencio, y que los que ejecutaron ese crimen, los sicarios, eran colombianos que terminaron detenidos, presos y luego asesinados dentro de una cárcel. Luego, para muchas familias en Colombia, seguramente tener una persona, por el delito que sea, en una cárcel del Ecuador que está completamente fuera de control, pues es un problema además familiar muy serio, porque yo no dormiría si tuviera un pariente en el Ecuador por el crimen que sea. Es que lo que está ocurriendo allí es verdaderamente una cosa de locos. Bueno, allí también es importante resaltar lo que dijo el presidente de Ecuador, ¿no? Que está hablando de los que tengan una sentencia ejecutoria de 5 años o más, son los que van a ser expulsados. Pero, por ejemplo, la gente que da la pregunta para hacerse al ministro Zuna, Gus, y es, ¿qué va a pasar con los que tienen, no sé, 1 año, 3 meses, 5 meses, 6 meses? Porque el presidente habló de sentencias de 5 años o más. Y eso ya son crímenes mayores. Y los que no, los que tienen crímenes menores, los que han robado, los que, bueno, no sé, que son delitos con menos tiempo de prisión, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, parece que tenemos dificultades en la comunicación, pero sobre eso, Vanessa, lo que le puedo adelantar de lo que entiendo sobre el particular es que en términos de los acuerdos para repatriación deben al menos haber cumplido la mitad de la pena. Es decir, usted puede tener 1.300, 1.400 presos, pero ya de entrada, por el asunto de la pena, no clasificarían. A ver, vamos a esta hora con Julián Matiz, que está en Quito, en las calles de Quito. ¿Qué está pasando, Julián, nuestro enviado especial? Gustavo, mire, comienza a amanecer poco a poco acá en las calles de Quito, en Ecuador, en la capital de Ecuador, en medio de una llamativa soledad. Pero es que hay que recordar, Gustavo, que hay un toque de queda que rige desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y poco a poco es que las personas comienzan a salir a las calles, por ejemplo, acá en el norte de Quito, donde nos encontramos en este momento. Haciendo un recorrido, nos encontramos un uniformado que, pues amablemente, y eso sí, resguardando su identidad, nos habló sobre el que se ha vivido en las últimas horas acá en la capital ecuatoriana y escuche lo que nos contó. No se reportaron saqueos, no hubo mucho problema. Más la delincuencia fue en el centro de Quito, sector La Marín, también en el sur de Quito, sector de Guamaní. Pues fueron los que más hubo problemas en saqueos y también por ahí reportaron también tiroteos. El epicentro es Guayaquil, ¿no? Sí, la peor parte fue en Guayaquil. Hoy vemos que la ciudad ya hicimos un recorrido acá por las calles, muy sola, pues está temprano igual, pero tal vez más sola de lo acostumbrado, ¿no? Sí, en realidad el transporte público normalmente ya empieza desde las 4 de la mañana ya en ciertos sectores, pero por la situación creo que va a ser más de mañana. Sí. ¿Y hay temor entre los ciudadanos ecuatorianos? O sea, temor me refiero por lo que pasa en el país, algo que de pronto pues no se había vivido, ¿no? Pues sí, la verdad, el país, esta es la primera vez que está habiendo este tipo de desmanes y lógico, para el pueblo es nuevo y están llenos de temor también. Es posible que algunos locales comerciales, algunos negocios no abran el día de hoy, pero está por ver qué pasa. Ahí está, Gustavo, lo que pudimos hablar justamente con esta persona hace algunos minutos y es tan solo la muestra de lo que vienen pensando muchos ciudadanos acá en la capital ecuatoriana. Llegar a Guayaquil, por ejemplo, es prácticamente imposible en este momento por las medidas de seguridad que están dispuestas. De hecho, algunos vuelos que salían desde Colombia fueron cancelados hacia esta ciudad acá de Ecuador. Y en lo que tiene que ver con Quito, pues continúa, eso sí, el transporte público, por ejemplo, que es fundamental para la cotidianidad de los ecuatorianos, desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche en el corredor occidental, el corredor central norte, el transporte convencional, el corredor trolebús y ecovía, y desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, el metro acá en Quito.
amanece en la capital ecuatoriana en medio de la incertidumbre, por supuesto, y para saber qué es lo que ocurre exactamente en el país en medio de una nueva jornada que se vive en el país vecino a Colombia. Julián, muchas gracias. Nuestro enviado especial, Julián Matiz, en las calles de Quito, relatando todo lo que está sucediendo, la gran incertidumbre y la cantidad, Grace, de delincuentes y de bandas que tiene ubicado el gobierno ecuatoriano. Sí, el gobierno ecuatoriano, Gustavo, ha declarado a 22 grupos de delincuencia organizada como terroristas. El listado es impresionante y la verdad es que hay cualquier cantidad de nombres de estas organizaciones. En 2023, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado identificó particularmente a 6 actores de este tipo con presencia en 20 provincias. Los choneros, tiguerones, lobos, lagartos, chone killers y Latin Kings son algunos de ellos. Hay otros nombres, Águilas Killers, por ejemplo. Ese nombre y su logo apareció por primera vez en 2021 en un motín en una de las prisiones de Ecuador. Ese mismo observatorio concluye en un estudio de caracterización del crimen organizado que el narcotráfico es la principal expresión del crimen en Ecuador y que este fenómeno, pues por supuesto, ha dinamizado otros delitos como el tráfico de armas, el tráfico de hidrocarburos, el lavado de activos, la corrupción. El entorno criminal en Ecuador se caracterizaba hasta hace unos años por la presencia de estructuras de alcance local, tipo pandillas, por ejemplo, pero a raíz del flujo de cocaína y de otras drogas ilícitas que aumentaba desde el Pacífico, todo eso se transformó en la participación de crimen organizado transnacional que hoy tiene sumergido al país en un angustioso caos, como lo hemos visto en las últimas horas. Grace, y recuperamos la comunicación con el señor ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, ¿cómo me escucha? Muy bien, perfectamente. Muy bien, ministro. Lo escuchábamos y planteaba también Vanessa, mientras se nos cortó la comunicación, la posibilidad de que vuelvan o no las personas que tienen, primero, delitos muy delicados que comprometen situaciones bastante graves en materia penal, y segundo, el tiempo que han debido de cumplir de condena a los otros para poder aspirar a la repatriación, ministro. Sí, mire, lo primero, la gravedad del delito, digamos que no es algo que necesariamente se ha tenido en cuenta, porque la persona va a terminar de pagar la pena en una cárcel en la que simplemente va a estar cerca de su familia o cerca de algún entorno en el que tenga pues raíces. Y en cuanto a la parte de la pena que tiene que haber cumplido, es la mitad. Entonces, claro, si se trata de delitos graves, pues seguramente habrá estado ya, digamos, 20 años y habrá estado por lo menos 10. Es una cosa, digamos, que no es sencilla, no es fácil. Además, nosotros tenemos que someter esto a un juez de ejecución de penas. Claro, hay que tener, por supuesto, todo ese procedimiento. Ministro, ¿y estaríamos en términos de capacidad carcelaria con la posibilidad de recibir a muchos de estos presos? No, estaríamos en capacidad de recibir a algunos. Por supuesto, si usted me dice, vienen 1.500 presos esta semana, pues no, crisis, me ponen grandes aprietos porque no tenemos 1.500 cupos disponibles en las cárceles de Colombia. Como le digo, esto es una cosa inédita, nunca ha ocurrido una repatriación masiva de esas características. Por eso se va mirando caso por caso, y si hubiera muchas solicitudes, pues podemos, a la medida que se van estudiando, ir mirando qué posibilidades tenemos. Nuestra capacidad carcelaria es de alrededor de 100.000 personas y, como usted sabe y todos sabemos, está pues con sobrecupo. Entonces, sacar 1.500 cupos de un día para otro es imposible. Pero mire, la verdad, aquí lo importante es manifestar la solidaridad con el pueblo de Ecuador, manifestarle a los familiares de compatriotas nuestros que estén en Ecuador que si esas solicitudes se presentan, por supuesto las estudiaremos con brevedad, con apego a la ley y con sentido humanitario. Pero la verdad es que esto no es una medida, digamos, política, es una medida más bien humanitaria y de todas maneras de cumplimiento de la legalidad. No es un beneficio, porque simplemente es un traslado de cárcel de un lugar a otro, donde pues el beneficio es pues estar cerca de su familia o tener alguna mayor posibilidad de sentirse en el terruño, digámoslo así, pero sigue siendo pago de pena en una cárcel.
Señor ministro, además de las instrucciones que ha recibido usted del presidente de la República en materia de estar pendiente de la repatriación, ustedes tuvieron ayer y hasta bien tarde Consejo de Ministros. El presidente trinó en el sentido de que estaba dispuesto a ayudar al gobierno del presidente de Ecuador en lo que él solicitara. ¿Qué se habló en el Consejo de Ministros sobre la colaboración con Ecuador? Digamos, no más de lo que el presidente puso en el trino, o sea, nuestra voluntad de colaborar en todo lo que sea necesario con el pueblo hermano del Ecuador, de ayudar a que se supere esa crisis. Sabemos que la criminalidad allí es transnacional, es decir, ahí hay vasos comunicantes entre criminalidad colombiana, ecuatoriana, Centroamérica, internacional, y por lo tanto la colaboración no solo es este tema carcelario, sino colaboración policiva, colaboración de inteligencia, colaboración, digamos, de humanitaria también en lo que se pueda necesitar, pero detalles técnicos y eso no se trataron en el Consejo de Ministros de anoche. Señor Ministro de Justicia, muchísimas gracias, muy amable, buen día para usted. Lo mismo para ustedes, buen día.